Chicos, vamos a continuar con la lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en un texto llamado, permítanme un segundo, vamos a ver, compartir pantalla. Se me ha olvidado el título, es que también es un título bastante extenso y hay un subtítulo. El texto general es algunas notas adicionales a la interpretación de los sueños en su conjunto. Ya vimos la primera parte que están viendo en pantalla ahora. Los límites de la interpretabilidad. Primer video de esta serie. El segundo subtítulo era la responsabilidad moral por el contenido de los sueños. Es decir, por qué hay gente que siente culpa o que se siente afectada por diferentes sueños. Y este es el tercer subtítulo de la serie, el significado ocultista del sueño. ¡Wow! Vamos a ver, doctor Freud, qué es lo que nos quiere enseñar el día de hoy. Sin mucha introducción, vamos a encargarnos de la nota a pie de página número 1, ligada al subtítulo. Dice el traductor, Freud se ocupó más detenidamente de este tema y de gran parte del material empírico aquí aludido en su trabajo póstumo, es decir, un trabajo que se publicó después de su muerte de 1921. Psicoanálisis y telepatía, texto publicado en 1941. Sigmund Freud muere, si mal no recuerdo, en octubre o septiembre de 1939, poco antes de, creo que, estallar la Segunda Guerra Mundial, habiendo sido desplazado ya por el ejército alemán, el ejército de Hitler. Pero este texto, chicas y chicos, ya lo tenemos en leído. Se los voy a dejar en la caja de comentarios, perdón, en la descripción del video, así como en Sueño y Telepatía. Y en la 30ª o número 30 de sus conferencias nuevas de introducción al psicoanálisis, esta todavía no la tenemos. Ajá. Ya llegaremos a ella. La nueva conferencia de introducción número 30 se llama Sueño y Ocultismo. Uy, se pone escabroso el doctor Freud, pero vamos a ver, no estoy muy esperanzado, aunque ciertamente Freud se ocupó del estudio de la magia, no en un sentido técnico, ajá, en un sentido teórico, en un sentido de la relación de la magia con la vida emocional infantil, y esto en Tótem y Tabú. Bellísimo texto de el doctor Sigmund Freud, Tótem y Tabú. También se los dejaré en la descripción. Pero por aquel estudio que ya hicimos en este canal y que lo pueden consultar completito, no estoy seguro a qué se refiere el doctor Freud con la palabra ocultista. Vamos a ver, ¿vale? Dice el texto. No se discierne un término para los problemas de la vida onírica, pero ello solo puede asombrar a quien olvide, justamente, que todos los problemas de la vida del alma retornan también en los sueños, aumentados con otros nuevos que atañen a la naturaleza particular de estos últimos. En otras palabras, soñamos con todo. Ajá. Todo se puede presentar en nuestros sueños. Dice el texto, muchas de las cosas que estudiamos en ellos, porque ahí se nos muestran, no tienen nada o tienen muy poco que ver con la particularidad psíquica de los sueños. Así, por ejemplo, el simbolismo no es un problema del sueño, sino un tema de nuestro pensar arcaico, infantil, bueno, infantil y también históricamente arcaico. Ajá. Es que aquí el doctor Freud, debo señalarlo, se pone delicioso en textos, por ejemplo, Más allá del principio de placer, que también les dejo en la descripción, hablando de la relación de la historia de la humanidad,
la herencia y cómo se pueden ver representados los símbolos. También en la interpretación de los sueños hay apartados sobre simbolismo, pero les dejo, más allá del principio del placer, tótem y tabú, la interpretación de los sueños en la descripción de este video. Ajá. De nuestro lenguaje fundamental, miren, aquí voy a releer esto, voy a leerlo hasta acá. Así, por ejemplo, el simbolismo no es un problema del sueño, sino un tema de nuestro pensar arcaico, de nuestro lenguaje fundamental, entre comillas. Según la acertada expresión del paranoico Schroeder, gobierna al mito y al ritual religioso no menos que el sueño. Apenas si al simbolismo onírico le resta una especificidad, la de encubrir sobre todo lo sexualmente significativo. ¿Qué? Es sencillo. Es muy sencillo si tenemos paciencia con el doctor Freud. Recordemos ciertamente, para 1921, 1923 más o menos, el momento en el cual el doctor Sigmund Freud ha publicado este texto, el psicoanálisis ha pasado por ya sus primeros disidentes, sus primeras dificultades como movimiento cultural y científico. Habiendo fundado el psicoanálisis con la interpretación de los sueños, el doctor Freud tardó de 1900 a 1910 aproximadamente en hacer una escuela, en tener sus primeros discípulos. Para 1914, 1915 ya habían ocurrido los primeros cismas, las primeras divisiones. Hablo de Carl Gustav Jung y de Alfred Adler. Y para este año, en el cual estamos leyendo, 1921-1923, el doctor Freud se había ocupado de definir cada vez mejor, cada vez más claramente, aquello en lo cual se fundó su ciencia, se fundó su disciplina, en la interpretación de los sueños. En la interpretación de los sueños no habla de un ello, yo y super yo. Que, por supuesto, son palabras que él usa con el objeto de describir ciertos fenómenos, ciertas, ¿cómo decirlo? Observaciones, ciertos aspectos del el edificio teórico construido por él a partir de la interpretación de los sueños, en la cual lo que sí sobrevivió hasta el final de sus días fue la importancia de una palabrita, lo inconsciente. Hemos estudiado ya bastante a Freud aquí y podemos entender lo inconsciente como algo no educable en el alma humana. Perdón, se me cerró la garganta. Agüita. Algo no educable en el alma humana, algo libre, algo vivo. No es lo inconsciente algo enfermo, no es lo inconsciente algo malvado. Lo inconsciente, podríamos decir, es el resto infantil en el alma adulta. No estamos hablando de, ¿cómo decirlo? Nuestra historia, nuestros primeros momentos, es más bien cómo desde nuestras primeras experiencias vivos vamos apropiándonos y vamos construyendo una realidad que se refleja en el lenguaje. Cuando hablamos de el sueño, aquí voy a citar a Freud, no de forma literal, parafraseando a Freud, el sueño es la vía regia, es la evidencia más clara de un procesamiento, un sostenimiento, una supervivencia de esos rasgos infantiles, el sueño. Hablando, por supuesto, de infantil,
nos referimos al arcaico, pero también es importante notarlo, lo arcaico no solo conforme a nuestra propia historia personal, sino también a nuestra historia como seres humanos, como civilización, como especie. Ajá. Hago referencia otra vez a Tótem y Tabú, donde se hace un abordaje delicioso, en serio, exquisito, de lo arcaico en la humanidad, hablando, por ejemplo, de una teoría no propuesta por Freud, sino por Charles Darwin, que Freud expande en Tótem y Tabú, la horda primordial. ¿Cómo creen que habrá sido la primera familia? ¿Cómo? Las primeras tribus. Ajá. Se habla, por ejemplo, en Tótem y Tabú de un padre primordial, de una horda primordial. También podemos, digamos, extendernos a otro tipo de manifestaciones de ese pensar arcaico, como por ejemplo la religión. Algo que puede asombrar a algunos de ustedes, no si ya han estudiado a Freud, es que Freud nunca se opuso a la religión como una manifestación humana, una manifestación de las necesidades emocionales más básicas. Freud no la ataca. De hecho, al final de Tótem y Tabú, Freud hace un reconocimiento muy particular a la figura de Jesucristo. Pero, ahorita regresando a este texto, puede ser un poquito difícil si es que no tenemos el conocimiento, la trayectoria, el estudio, el cariño también hacia el doctor Freud, acerca de la importancia y el valor, el papel de su obra en la sociedad de 1923 y para el año 2023 que estamos grabando este video. Repito, el simbolismo no es un problema del sueño. Aquí les recomiendo mucho estudiar el capítulo 2 de la interpretación de los sueños, el método de la interpretación de los sueños, análisis de un sueño paradigmático, en el cual se habla muy rápido sobre simbolismo. Cuando nos acercamos en psicoanálisis a un sueño, no es para imponerle un conjunto de reglas que nos pueden servir para acomodar un sueño conforme a una historia cultural, que podemos decir es una cuestión simbólica. Ajá. Cuando nos acercamos al sueño desde el psicoanálisis, lo hacemos como nuestro objeto de estudio. Y lo hacemos no a partir de un manual prescrito, sino buscando que la vida, que el orden simbólico construido por un solo sujeto, y no es Freud, sino el soñante. La genialidad de Freud fue distinguir eso, cómo cada uno de nosotros construye su lenguaje, construye sus propios símbolos. Ajá. Y a pesar de eso, no cancelamos la construcción social de los símbolos. Aquí nuevamente cito otro trabajo de Freud, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, para acercarnos al menos de pasada a esta doble naturaleza humana, la individual y la colectiva. Ajá. Repito, el simbolismo no es un problema del sueño, es decir, al sueño no le preocupa la construcción social de símbolos. Podemos decir que el sueño tiene sus propios símbolos, que el sueño tiene sus propios lenguaje, su propio lenguaje, sino un tema de nuestro pensar arcaico. Creo que voy a leer desde un poco más atrás. Muchas de las cosas que estudiamos en los sueños, porque ahí se nos muestran, no tienen nada que ver con la particularidad psíquica de los sueños. Así, por ejemplo, el simbolismo no es un problema del sueño, sino un tema de nuestro arcaico pensar, de nuestro lenguaje fundamental. Según la acertada expresión de un, un enfermo mental, qué curioso, fíjense. ¿Cómo puede ser que el doctor Freud haya tomado el libro escrito por un enfermo mental de su época, el jurisprudente, el doctor en leyes, Daniel Paul Schreber, para señalar una aportación válida a la ciencia?
un lenguaje fundamental que gobierna al mito y al ritual religioso, no menos que al sueño. Ahí está. En otras palabras, tanto el sueño como el mito, como el ritual religioso, todos provienen de lo inconsciente, es decir, de aquello que nosotros revivimos en nuestra infancia, un drama fundacional, una tragedia que ni Shakespeare, apenas dice el texto, si al simbolismo onírico le resta una especificidad, la de encubrir todo sobre lo que, encubrir sobre todo lo sexualmente significativo. Es decir, el sueño tiene una función, ciertamente, guardarnos de despertar, el sueño, aquí también estoy citando a Freud, el sueño como el guardián del dormir, pero también la hipótesis fundacional del psicoanálisis, el sueño como cumplimiento de deseo. Y aquí es importante, no necesariamente un deseo sexual. Uno de los muchos sueños estudiados en la interpretación de los sueños, sueño de Sigmund Freud, era un sueño que apuntaba al cumplimiento de un deseo de progreso profesional. Ajá. Aquí cuando dice encubrir todo lo sexualmente significativo, es algo que podemos dar cuenta aquellos que hemos estado en diván, aquellos que hemos estado en psicoanálisis. Se trata, en todo caso, de cómo el sueño protege el dormir y al mismo tiempo nos brinda una satisfacción, un cumplimiento de deseo. Cuando Freud habla lo sexualmente significativo, también me estoy apoyando mucho en la lectura que ya hicimos de los 3 ensayos de teoría sexual, en lo cual sexual para el psicoanálisis no es sexual vulgar. Por ejemplo, una de las satisfacciones sexuales nombradas en los 3 ensayos ha sido la capacidad humana de concentrar nuestra atención, por ejemplo, en un estudio, en una pintura, en la música. Estamos manipulando nuestra energía, estamos manipulando lo que nos constituye, estamos poniendo toda nuestra vida en un punto, en un momento, en una actividad, en un tema, en una palabra. Cuando habla en este punto de lo sexualmente significativo, se trata de destacar como aquello que nos constituye, aquello que es la esencia de nuestra vida, se le pone un disfraz en el sueño. Antes de continuar, nota pide página número 2. Seguramente nos remite a... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Lo tenemos en este canal como el caso de el jurisprudente, el caso Schreber, pero también es que el texto que le puso Freud, el título que le puso Freud a su ensayo sobre el libro publicado por el doctor en leyes, el presidente del Senado, Daniel Paul Schreber, fíjense, Schreber era un sujeto destacado, un abogado, pero no cualquier abogado, presidente del Senado en tiempos de Freud, eh, el cual enferma de una paranoia y él solo se cura, él solito. Freud, junto con toda su generación de Freud, estudiaron sus obras de sus libros de Schreber. Freud pudo analizar, no a Schreber, creo que Schreber falleció poco después de haber publicado su obra, pero la obra llega a Freud y Freud
de un caso de paranoia, digámoslo así, que se cura sola. Pudo analizar, pudo encontrar en los delirios plasmados en el libro de Schreber, pudo cimentar su propia teoría, pudo apoyarse en la contribución hecha por este caballero, el paranoico Schreber. Ya tenemos todo ese historial clínico, también se los dejo en la descripción. Dice el texto, tampoco el sueño de angustia ha de esperar su esclarecimiento de la doctrina del sueño. La angustia es más bien un problema de la neurosis, claro. Solo resta elucidar cómo puede generarse angustia bajo las condiciones del soñar. Se aproximó bastante usted, doctor Freud, en la interpretación de los sueños. Aquí, miren, justamente nos lleva a la interpretación de los sueños, página 574. Dice Freud, opino que la situación no es diversa en cuanto al nexo del sueño con los supuestos hechos del mundo oculto. Ya lo vi. Pero como en el sueño mismo siempre fue algo misterioso, pero como el sueño mismo siempre fue algo misterioso, se lo puso en vinculación íntima con aquello otro misterioso no conocido. De esta palabra alemana, no me atrevo a pronunciarla porque no sé hablar alemán. Ustedes si gustan pueden buscarla en Google Translator. Ahorita yo voy a continuar. Y aún tenía un derecho histórico a ello, pues en las épocas primordiales, cuando se formó nuestra mitología, ¿acaso las imágenes oníricas participaron en la génesis de las representaciones del alma? Se considera que hay dos categorías de sueños imputables a los fenómenos ocultos: los sueños proféticos y los sueños telepáticos. En favor de ambos aboga una masa inconmensurable de testimonios y en contra la obstinada antipatía, el prejuicio, si se quiere, de la ciencia. Es decir, fíjense, en esta primera lectura, en esta primera aproximación, yo pensaría más bien que Freud se coloca aquí, en la obstinada antipatía. Pero vamos a ver qué nos depara el texto. Por cierto que no hay duda en cuanto a la existencia de sueños proféticos, en el sentido de que su contenido figure, alguna plasmación del futuro. Lo único cuestionable es que esa predicción coincida de alguna manera notable con la que después acontece. Confieso que en este caso me desasiste el designio de ser neutral, es decir, no puedo ser neutral, y está bien. La posibilidad de alguna operación psíquica, salvo de que se trate de un cálculo penetrante que permita prever en detalle el acontecer futuro, contradice demasiado, por una parte, todas las expectativas y actitudes de la ciencia, y por la otra, armoniza demasiado con antiquísimos y confesados deseos de la humanidad, que la crítica tiene que desestimar como una injustificada arrogancia. Opino, pues, que si uno combina el carácter no confiable, crédulo e inverosímil de la mayoría de los informes con la posibilidad de espejismos del recuerdo facilitados afectivamente, con la necesidad de que se produzcan algunos aciertos en lances de azar, es lícito esperar que el fantasma de los sueños de adivinación profética se disipe en la nada. Creo que lo ha dicho muy bellamente, doctor Freud, pero, pero, aquí quiero distinguir dos cosas, queridas y queridos: el destino y el futuro. Y soy yo el que estoy haciendo este trabajo entre futuro y destino. No es lo mismo. A ambos apuntan las profecías, podríamos decir. El futuro es consecuencia inherente del presente. Si hay un presente, habrá un futuro. Podremos aproximarnos así a estas profecías.
Pero, ¿y qué tal, hablando de el deseo, qué tal si hay alguna forma de influir en el futuro, no a través de una profecía, sino a través de la sugestión? Que muchas sugestiones pueden devenir, pueden convertirse en profecías. Es decir, si yo dijera, se me va a caer mi vaso de agua, podría en algún momento yo mismo sugestionarme a no tomarlo bien y ¡pum! Se me cayó. Ya lo había visto, ya lo había visto. Y entonces yo, poco a poco, irme construyendo la idea en mí de un profeta. Por ejemplo, ¿ya vieron mi vaso de agua? Acá está, ahorita. ¡Pup! No se ve por cuestiones de iluminación, pero ahí está. Ahorita me cuido de que yo no me sugestione porque eso se puede hacer. Eso es mucho más común de lo que nosotros creeríamos. Y entonces, ¿estaría yo equivocado de sugerir que muchas de las profecías se deben justamente a una forma de autosugestión? El punto es que en algo sí estoy de acuerdo, y es algo que también vengo cimentando desde hace tiempo gracias al estudio de Sigmund Freud. Hay mucho del narcisismo primario en la religión, o más bien en los religiosos. Si yo quiero creerme especial, un profeta no es cualquier persona. Y entonces yo le daré mucho más importancia a esos, ¿cómo decirlo? A esas frases, a esos acercamientos al futuro, y desearé y desearé y desearé y comentaré muchos de mis deseos, muchas de mis profecías a la gente que me rodea. Algunas me equivocaré, otras no, pero iré justamente construyéndome esta idea de que yo puedo adivinar el futuro, por ejemplo, ¿no? Con el afán de sostener una creencia, digamos, de que soy algo especial, de que soy un elegido, de que soy más. Ajá. Narcisismo. Es decir, no que, y esto es importante, no que en realidad la mera mención de un profeta, una profecía, todas apunten a, podríamos decir, charlatanes, podremos decir gente que quiere creer en sí misma, con demasiada autoestima, tal vez podríamos decir, sino que esta clase de fenómenos es posible, es más que posible. Esto no desmiente, esto no señala, digamos, el abordaje religioso, las verdaderas profecías, como algo inexistente, como algo imposible, como algo tonto incluso. Ajá. Aquí, por supuesto, he de mencionar solo superficialmente una división entre las ganas de creer en algo y mezclarse uno mismo con ese algo, llámese teorías de conspiración, llámese religión, llámese ciencia, por ejemplo, y la realidad. Está, hay gente que efectivamente, por su propio deseo, quiere alcanzar lo extraordinario, y gente que, sin proponérselo, logra cosas extraordinarias como algo totalmente natural para él o para ella. Aquí también lograr lo extraordinario me llevó a pensar en el deporte,
en el esfuerzo, en la disciplina. No solo el deseo por lo extraordinario nos lleva, digamos, a estas sin razones de la profecía, de el fanatismo, de las sectas, no. También el deseo por lo extraordinario, casado, digamos, con una disciplina férrea de modelarse a uno mismo, puede llevar a individuos a destacarse en la ciencia, en el arte, en el deporte. Regresamos al texto. Personalmente nunca vivencié ni experimenté nada que pudiera despertar un prejuicio más favorable. Nota número 4. Véase el análisis de un presunto sueño profético en el trabajo póstumo, otro trabajo que se publicó después de su muerte. Una premonición onírica cumplida. Se los dejo en la descripción. Creo que es un texto independiente de la interpretación de los sueños y también resumido en Psicopatología de la Vida Cotidiana. También se los dejo en la descripción. Este texto tiene hartas referencias, pero regresamos al texto principal. Es un texto corto también. Otro es el caso de los sueños telepáticos, pero respecto de ellos, nótese ante todo que todavía nadie ha aseverado que el fenómeno telepático, como la recepción de un proceso anímico en una persona por parte de otra siguiendo caminos diversos de la percepción sensorial, es decir, que de una u otra forma nos llegan esos mensajes a través de los sentidos, por decirlo de una manera. Se ligue exclusivamente al sueño. Aquí voy a releer esto. Respecto de los sueños telepáticos, nótese que todavía nadie ha aseverado que el fenómeno telepático se ligue exclusivamente al sueño. Por tanto, tampoco la telepatía es un problema del sueño. No se está obligado a formarse un juicio sobre su existencia a partir del sueño de los estudios telepáticos. Si uno somete los informes sobre sucesos telepáticos, dicho imprecisamente, telepatía como transferencia del pensamiento, a la misma crítica con que se han combatido otras aseveraciones ocultistas, resta empero un considerable material que no se puede descuidar a la ligera. Además, en este ámbito se llega mucho más fácilmente a reunir observaciones y experiencias propias que justifican adoptar una actitud amistosa hacia el problema de la telepatía, aunque no bastarían para producir un total convencimiento. Provisionalmente, uno se forma la opinión de que bien podría ser que la telepatía existiera en los hechos y que formara el núcleo de verdad de muchas otras tesis, de otro modo increíbles. Por cierto, también en materia de telepatía, conviene defender con obstinación cada posición escéptica y solo ceder a regañadientes ante el poder de las pruebas. Anda, es que miren, algo también hay de esto en la misma historia de Freud, no tanto en cuanto a telepatía, sino en cuanto al fenómeno de la hipnosis. Recordemos que Freud se acerca aún antes de ser psicoanalista, aún antes de descubrir la interpretación de los sueños, el deseo, el papel del deseo en en la cotidianidad humana. Freud se acerca como neurólogo a un fenómeno a través de un maestro, Jean-Martin Charcot. Charcot, digamos, el rockstar científico de su época, el ídolo de Freud, hace uso de una técnica que básicamente Charcot rescata del ocultismo, la hipnosis. Para el año 2023, pocos dudamos de que la hipnosis sea cierta. Por supuesto, no en todos. Y por supuesto, definiendo la hipnosis como un estado de conciencia parcial,
similar al sueño, en el cual la persona es todavía receptiva de ciertos estímulos. Ahorita, regresando al texto con la observación de que telepatía, mitos y hipnosis al menos formaron parte de la historia y de la historia popular de la sociedad de Sigmund Freud. Ajá. Es decir, así como ustedes y yo bien podríamos hablar de redes sociales, cosa que no tenía ningún sentido en la época de Freud, en aquellos tiempos, para ellos eso era el ocultismo, telepatía, religiones antiguas y hipnosis. Dice el texto, creo haber hallado un material que se salva de los reparos válidos de ordinario. Profecías no cumplidas de adivinos profesionales. Por desgracia, tengo a mi disposición pocas de esas observaciones, pero dos de ellas me han dejado una fuerte impresión. No me está permitido comunicarlas con el suficiente detalle como para que pueda provocar esa misma impresión en otros. Tengo que limitarme a destacar algunos puntos esenciales. A las personas en cuestión, recordemos, adivinos profesionales, pues les fue predicho en una localidad extranjera y por parte de un decidor de la suerte también extranjero, que para ello recurrió a algún artificio probablemente irrelevante. Repito, a las personas en cuestión, pues les fue predicho algo para un tiempo determinado que no se cumplió. El tiempo de la profecía había transcurrido hacía mucho. Era llamativo que los informantes relataran su vivencia manifiestamente complacidos y no con burla y desilusión. El contenido, aunque específico que se les formuló, en el contenido del anuncio que se les formuló, había detalles muy precisos que parecían arbitrarios e incomprensibles, y solo por el acierto de aquel que se habrían justificado. Por ejemplo, el quiromántico dijo a una señora de 27 años, pero que parecía mucho más joven y se había quitado las alianzas, que se casaría y al llegar a los 32 años tendría dos hijos. Nota número 5, este ejemplo ya lo vimos, pero miren, este psicoanálisis y telepatía ya lo vimos y se narra ahí esa historia. Pero dice el traductor, esta historia se narra más ampliamente en la conferencia 30 de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Ya llegaremos a ella. Y con más detalle aún en psicoanálisis y telepatía. Este si lo tenemos, lo encuentran en la descripción. La señora la señora tenía 43 años cuando gravemente enferma me contó ese episodio en su análisis. Ella no había tenido hijos. Conociendo su historia secreta, que sin duda ignoraba aquel profesor del vestíbulo del Hotel de París, profesor es el adivino. Ajá. Era posible comprender las dos cifras de la profecía. Luego de una ligazón de intensidad poco común con su padre, la muchacha se había casado y deseaba fervientemente tener hijos para poder poner a su marido en el lugar de su padre. Tras una desilusión de años y al borde de una neurosis, solicitó la profecía, que le predijo el destino de su madre. A esta le había sucedido tener dos hijos a los 32 años. Por consiguiente, solo con ayuda del psicoanálisis era posible interpretar con pleno sentido las particularidades del mensaje que supuestamente venía de afuera. Es decir, era el deseo de ella. Pero entonces no podía esclarecerse mejor toda la historia, determinada tan unívocamente que mediante el supuesto de que un intenso deseo de la inquiridora, en realidad el deseo más intenso, inconsciente, de su vida afectiva y el motor de su incipiente neurosis, se dio a conocer por transferencia inmediata al adivino,
ocupando en un manejo que distraía su atención. Perdón, ocupado en un manejo que distraía su atención. Nota número 6. Véase psicoanálisis y telepatía. Se destaca la importancia que tiene esa distracción de la atención del decidor de la suerte, del adivino. Ajá. Regresamos al texto. También en experimentos hechos dentro de círculos íntimos he obtenido repetidamente la impresión de que no es difícil que se produzca la transferencia de recuerdos de fuerte intensidad afectiva. Si uno se atreve a someter a elaboración analítica las ocurrencias de la persona a quien deben transferirse, a menudo salen a la luz concordancias de que lo contrario habrían pasado inadvertidas. Por muchas experiencias me inclino a extraer la conclusión de que tales transferencias se producen particularmente bien en el momento en que una representación emerge en lo inconsciente. Expresado teóricamente, tan pronto pasa del proceso primario al proceso secundario. ¿No saben, verdad? Podemos entenderlo así. Proceso primario, proceso libre, proceso inconsciente. Proceso secundario, pensamiento y lenguaje. En otras palabras, vemos mucho más de lo que sabemos. Conocemos mucho más de lo que a primera vista parecería que sabemos. Y esos manejos, esas coincidencias, no son, digamos, tan lejanas a nosotros. Dice el texto. A pesar de la precaución que imponen el alcance, la novedad y la oscuridad del asunto, no creí importante reservarme por más tiempo estas manifestaciones sobre el problema de la telepatía. Y si estoy cambiando una palabra, no creí justificado reservarme por más tiempo estas manifestaciones sobre el problema de la telepatía. He aquí lo único que todo esto tiene que ver con el sueño. Si existen mensajes telepáticos, no puede rechazarse que lleguen también al durmiente y sean apresados en el sueño. Es que, ¿qué es el pensamiento, doctor Freud? ¿Qué es eso? Y aún más, siguiendo la analogía con cualquier otro material de la percepción o el pensamiento, tampoco es lícito rechazar que mensajes telepáticos recibidos durante el día solo se procesen en el sueño de esa noche. Nota número 7. Lo mismo se afirma en sueño y telepatía. También lo tenemos, los dejo en la descripción. Entonces, ni siquiera sería una objeción que el material comunicado telepáticamente se alterara y refundiera en el sueño como cualquier otro material. Por cierto, nos gustaría averiguar, con ayuda del psicoanálisis, más cosas y más seguras acerca de la telepatía. Pero, queridas, queridos, terminamos el ensayo y el texto. Estamos viendo ya en pantalla el siguiente video que yo creo que YouTube no me lo va a monetizar, pero ni modo. ¿Qué le vamos a hacer, queridas, queridos? Por algo también no soy YouTuber, me dedico en mis tiempos libres a hacer estos videos, cosa que voy a compartir al menos ahorita con algunos animes o alguna película. Voy a ver qué hago. Tengo unos dulces en el refri. Nos vemos, queridas, queridos, en el próximo video que ya vieron el título. ¿Qué? La organización genital infantil o una interpolación, no sé qué es eso, pero ya veremos, en la teoría de la sexualidad. Otro texto de 1923. Cuídense, chicas, chicos. Bye.